Ya, vamos a grabar. Ya. Buenas tardes, bienvenido a nuestro podcast de debate socrático. Hoy vamos a dialogar sobre un tema central en la economía. ¿Qué papel debe jugar el Estado frente al mercado? Para que este intercambio contamos con tres grandes presentadores. Adam Smith, padre del liberalismo clásico, John Maynard Keynes, impulsador del intereconomismo estatal de tiempos de crisis, y Karl Marx, crítico del capitalismo y sus desigualdades. Gracias por acompañarnos. Empezamos con otras posturas iniciales. ¿Cómo coinciden ustedes entre la relación del Estado y el mercado? Adam Smith. Bueno, el mercado guiado por la llamada mano invisible puede organizarse solo si cada individuo busca, como quien dice, su propio beneficio. La sociedad es un conjunto que se beneficia y el Estado debe limitarse a garantizar justicia, la seguridad y la defensa, pero no debe intervenir en la economía. Bueno, yo desde el punto de vista de John Keynes respecto a la visión del mercado libre, pero la historia demuestra que no siempre se autorregula. En el tiempo de recesión y desempleo masivo, como la Gran Depresión, indispensable en el Estado que intervenga con gastos públicos, intervención y sobre todo la política del estímulo. Karl Marx, ambos se equivocan al pensar que basta con regular o dejar el mercado libre. El capitalismo es un sistema que concentra riqueza en pocas manos y explota a los trabajadores. El Estado capitalista sirve a las élites y no a la mayoría, por eso la solución no es corregir el sistema, sino transformarlo a través de la raíz. Debate socrático. En Ecuador tenemos inflación y desempleo. ¿Cómo respondería a respondería desde su corriente Adam Smith? Muchas gracias. La solución yo creo que está en fomentar la competencia, sobre todo en reducir trabas y burocracia. Si se libera el mercado, habrá más inversión y más empleo. El exceso de intervención genera la ineficiencia. Yo como Keynes, el mercado no va a resolver por sí mismo este problema, sino que el Estado debe intervenir en infraestructuras, educación y empleo. Además, esto puede controlar la inflación con políticas fiscales y monetarias adecuadas. Señor Mark tiene la palabra. Ambos ignoran la raíz del problema, la desigualdad estructural. En Ecuador los trabajadores producen, pero no reciben lo suficiente. El desempleo y la inflación son síntomas de un sistema injusto y se necesita redistribución de la riqueza y cambios en la propiedad de medios de producción. Eh, ¿Qué es más importante en la libertad de mercado o la justicia social? Señor Smith. Yo creo que la libertad económica es la base de la prosperidad. Para mi punto de vista, cuando cada individuo es libre de producir e intercambiar, la sociedad sobre todo progresa e intentan forzar la justicia social con intervenciones en excesivas destruye también los incentivos. Señor Keynes tiene la palabra. La justicia social no se opone a la libertad, pero la libertad sin la regulación conduce a crisis. Si el Estado no interviene, lo más probable, los más pobres, perdón, son los más afectados. Se necesita un balance entre ambas cosas, por decirlo así. Mark tiene la palabra. La justicia social se logra dentro del capitalismo. El mercado solo busca ganancias, no equidad.
La verdadera justicia exige superar este sistema y crear uno donde los trabajadores sean dueños de lo que producen. Bueno, finalmente entendemos mucho. ¿Qué enseñanzas de sus corrientes siguen vigentes hoy? Smith tiene la palabra. Muchas gracias. Yo creo que mi enseñanza es que la competencia sigue siendo el motor de la innovación y el progreso económico, porque los países abren sus mercados y suelen crecer mucho más rápido. Señor Eh, Keynes tiene la palabra. Mi aporte vigente es que la política fiscal en tiempos de crisis, los gobiernos deben invertir para evitar colapsos. Esto se vio en la pandemia recientemente que hubo, cuando muchos países usaron estímulos estatales. Señor Marx tiene la palabra. Mi legado es una crítica de desigualdad. Hoy vemos como riqueza se concentra en unos pocos, mientras los millones de pobres, los millones de personas viven en pobreza. Esa contradicción confirma el análisis del capitalismo. Bueno, finalmente hemos escorchado tres versiones distintas. Smith confía en lo libre que es el mercado. Keynes defiende la intervención estatal en crisis. Y Marx cuestiona el sistema en su raíz. Aunque provienen de contextos históricos diferentes, sus ideas siguen siendo relevantes para pensar los problemas actuales del Ecuador, la inflación, el desempleo y la desigualdad. Tal vez la respuesta no esté en una sola corriente, sino que en el diálogo entre todos. Gracias por acompañarnos.